¿Qué tal amigos? Soy Carlos Contreras Legaspi, papá Legaspi, y vamos a platicar de una de las anécdotas más curiosas que sucedió en torno a UFC 180. Sí, UFC 180, la cartelera, la primera cartelera en la Ciudad de México, la primera cartelera en la Arena Ciudad de México que pudo haber tenido a Conor McGregor. Sí, nada más y nada menos que a Conor McGregor peleando aquí en México. Y bueno, lo de Conor no nada más fue una idea, no nada más pasó como una anécdota como lo mencionaba, sí estuvo cerca de suceder. Les cuento, ahora que estamos muy cerca de la revancha de UFC 257, Conor había vencido en septiembre de 2014 a Dustin Poirier en un pay-per-view donde él todavía no era estelar, estaba construyendo, venía de haberle ganado en Irlanda a Diego Brandao, ya le había ganado a Marcus Brimach en su debut, etcétera, etcétera. Era un peleador que venía en ascenso, ¿no? Ya había mostrado su popularidad con los irlandeses, ¿no? Con ese evento en Dublín, pero luego también había mostrado lo que impactaba en un pay-per-view, ya con el ruido que hacían los careos, etcétera, etcétera. Tiene una comida, una cena con Lorenzo Fertitta y con Dana White, y se enteran en esos días que Norman Parke, que había sido anunciado como el rival de Diego Sánchez para UFC 180 en noviembre de 2014. Hay que recordar que esa cartelera, o para los que me ven que tal vez no se acuerdan mucho, esa cartelera se fue anunciando con mucha anticipación. Iba a estar Goyito Pérez, iba a estar Caín Velázquez, obviamente, que era coach junto con Verdú, iba a ser las finales de The Ultimate Fighter, etcétera, etcétera. Fueron armando una cartelera muy buena, Kelvin Gastelum, le fueron poniendo todo lo que tenía, echaron toda la carne al asador y se nos fue cayendo a pedazos. Se cayó Goyito, que tuvo que ser operado del hombro después de haber perdido con Brian Caraway en Albuquerque. Se nos cayó Norman Parke, que iba a ser el rival de Diego Sánchez, y fue cuando Conor dijo: yo quiero pelear con Diego, ¿no? Diego por algo está en la cabeza de Conor, digo, lo siguió mencionando incluso este año, por alguna razón quiere pelear con él, desde que empezaron su carrera, empezaron a repartir en redes sociales diálogo, insultos, calentura, etcétera, etcétera. Bueno, pues Conor le dice a Lorenzo y a Dana: yo quiero pelear en México, y ellos le ponen un freno. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un plan para él, ¿no? Y les voy a contar. Poquitos días después, de hecho creo que fue un día después o dos después, debe haber sido el lunes después de UFC 180, o sea, el sábado tuvimos la cartelera, el domingo volamos a Las Vegas, el lunes fue la conferencia de The Time Is Now, que fue la primera vez que el UFC juntó a todos los eventos estelares que venían en una sola conferencia, hizo todos los careos, estaba Jon Jones, estaba Daniel Cormier, estaba Ronda Rousey, estaba Kat Zingano, que en ese momento iba a ser después presuntamente coaches de The Ultimate Fighter, porque hay que recordar que Kat se lesionó y acabó entrando Misha Tate, estuvo... ¿quién más estaba? Estaba Lyoto Machida, estaba... Anderson Silva, estaba Nate Diaz, que iba a pelear con Anderson en UFC 183, si no me equivoco. Era una conferencia para hacer muchos anuncios y tener a muchas estrellas juntas por primera vez. Ya después vimos que lo hicieron mucho en formato, normalmente los viernes antes de un pay-per-view, iban adelantando lo que venía para el siguiente semestre. Así lo han hecho ya varias veces, pero esa fue la primera. Bueno, Conor lo anunciaron ahí contra Dennis Siver, cuando todos decíamos, bueno, pues es un Fight Night cualquiera, no tiene ninguna implicación. Bueno, ellos ya tienen el plan de que fuera la pelea de contendiente por el título. De hecho, está Jose Aldo ahí, etcétera, etcétera. Conor vence fácilmente a Dennis Siver y le dan la pelea del título. Se lesionó con Aldo, primero peleó con Chad Mendes, tardó hasta el año que entra en pelear con Jose Aldo, pero el camino era ese. Además, Diego Sánchez también se salió de la cartelera de UFC 180 originalmente, terminó peleando después en México. Bueno, en esos días después yo platiqué con Conor y le pude hacer esta entrevista. Voy a dejar nada más estos extractos pequeñitos. Fue mi primer 1-1 con Conor McGregor. Y Conor me hablaba, uno, de que sí estuvo muy pendiente de la pelea, de lo que sucedió en México, de la similitud que tienen los irlandeses con los mexicanos, y luego del asunto de poder pelear con un verdadero mexicano, porque él sí quisiera pelear con un peleador, o en ese momento decía hablar con un peleador que fue formado, nacido y criado en México, no un México estadounidense. Dinner with Lorenzo and Dana one night in Las Vegas after the Dustin Poirier fight, and I spoke. I asked him for the. I said I wanted to keep busy, and I would take a 155-pound fight if possible, if available.
before Christmas, I would like to get in again. And with the cut to 145, I thought a fight at 155 made perfect sense. So we went around the list, and I found out that an opponent Diego was supposed to face was injured. And that is it. Then I said, I will jump on this. I'll take it, I said. Done. And then Lorenzo was okay with it. Dana did not want it. So I left the dinner. Unsure. We just kind of left it there. And I just decided to take it upon myself and announce that I will be facing Diego Sanchez in Mexico City. But then they matched him up against Joe Lozon. And also then Joe Lozon fell out injured. So I tried to get it again. And then they were going to give it to me this time. Only Diego fell out injured. So that is the story to that. But me and Diego have gone back and forth. We have had... Of course I would. I watched that event. 21,000 seater stadium in Mexico, sold out. The fans are passionate. Like you said, the Mexicans are like the Irish. We are similar. We are compared similarly. We come to fight. We leave it all in there. So of course, if a Mexican climbs up that ladder, makes waves, I would love to fight a Mexican. Of course, Ireland versus Mexico. It's beautiful. Bueno, entonces Conor dijo eso. También es fan del boxeo mexicano. Por ahí le hice esta pregunta que también se las voy a dejar. Estaba un poquito confundido. Pensó que Miguel Cotto era mexicano, pero también piensa en varios, sobre todo en la de Marco Barrera, que en Inglaterra se hizo muy grande por la rivalidad con el príncipe Nassim Hamed. Pero bueno, pues acá les dejo también lo que dijo de los boxeadores mexicanos. Like Oscar De La Hoya. Yeah. Miguel Cotto. Again, Miguel Cotto's a guy who fights with his heart, you know. But for me, yeah, I respect their Marco Antonio Barrera. He's a Mexican, right? He fought Nassim Hamed. That was a great contest. He was solid there. Again, Mexicans have a history of world champions, so it will be interesting to see. You know, that was the first event in Mexico City. It will be interesting to see the growth throughout the next 5 years with the Mexicans, the pure Mexicans, not the Mexicans who are born and raised over here in America. The Mexicans who are born and raised in Mexico. That will be. Pues ahí está, no se dio, ya se ve muy complicado que en algún momento Conor venga a pelear en México, no sabemos ni siquiera cuándo el UFC pueda regresar a mercados internacionales latinoamericanos como el de México, pero bueno, pues allá está, estuvo cerca, veremos si algún día sucede esa pelea con Diego Sánchez, que ya dijo Dana que él no la quiere, pero que Conor la estuvo buscando. Soy Papá Legaspi, recuerden suscribirse a todas las plataformas.